Me llamo Javier, y esta es una historia que me ha acompañado durante años, desde que empecé a buscar algo más profundo en mi vida, algo más allá de lo visible, de lo cotidiano. Aquí, en mi pequeño pueblo de Ronda, en Málaga, he aprendido que la lucha con el deseo es algo que atormenta a muchos, especialmente a aquellos que buscan lo divino con más ardor. Y lo curioso es que cuanto más despierto espiritualmente te vuelves, más intensa se vuelve esa batalla interna. ¿Por qué? ¿Por qué el que más ansía a Dios es el que más lucha con la lujuria? Permíteme contarte lo que me pasa, y te advierto, no es un sermón cómodo, es la verdad completa, con sus luces y sus sombras. Antes de despertar, yo era como un autómata, caminando por la vida con los ojos medio cerrados. Todo era difuso, insípido. Pero cuando empecé a abrir los ojos, fue como subir el volumen a todo. El canto de los mirlos en el parque de la Alameda se volvió música celestial, el sabor del gazpacho de mi abuela se intensificó, y sentí el sol de Andalucía en mi piel con una fuerza que nunca antes había notado. Y sí, también sentí el deseo con una potencia que casi me asustó. Despertar significa ser más humano, no menos. Sientes lo divino, pero también lo terrenal, lo sagrado y lo profano, lo angelical y lo animal. Es como si de repente tu alma y tu cuerpo se pusieran a discutir sin cesar. Y ahí, en medio de esa pelea, aparece la lujuria, que no es más que un grito desesperado del cuerpo buscando conexión. ¿Sabes? En Ronda, la gente es sencilla, pero cuando hablas con alguien que ha despertado, ves cómo se aleja de las conversaciones vacías, de los cotilleos del barrio, de las falsas apariencias. Te conviertes en un extraño en tu propio pueblo. Y esa soledad cala hondo, es un hambre que no se puede llenar con cualquier compañía. Por eso, a veces, el deseo surge como un puente roto que intentamos cruzar para sentirnos menos solos, aunque solo sea por un instante. Pero no todo es culpa del deseo. Hay fuerzas oscuras, llamémoslas como queramos, que no quieren que abramos los ojos. Esas fuerzas se aprovechan de nuestras debilidades, y la lujuria es su arma favorita porque nos encadena al cuerpo, al instante, al querer ahora mismo, y nos aleja del silencio interior donde realmente podemos escuchar a Dios. Además, todos cargamos heridas antiguas, profundas, que vienen de la infancia, de rechazos, de traiciones. La lujuria, a veces, es un vendaje mal puesto sobre esas heridas, una ilusión que calma el dolor por un momento pero luego lo empeora. Y al ser conscientes de ese ciclo, el dolor se duplica, porque sabes que estás cayendo en la misma trampa una y otra vez. Lo paradójico de todo esto es que cuanto más alto sube la conciencia espiritual, más fuerte es la atracción hacia lo físico. Es como si el universo buscara un equilibrio, y entonces la disciplina aparece como la única tabla de salvación. No una disciplina rígida y cruel, sino una que atiende a todo el ser, cuerpo, mente y espíritu. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, dejamos de fingir que la batalla no existe. Segundo, dejamos de luchar solos, porque la soledad alimenta al monstruo. Tercero, enfrentamos las heridas, aunque duela. Cuarto, aprendemos a estar presentes con el deseo sin dejar que nos controle. Y finalmente, recordamos que no somos esa lucha ni ese deseo, somos la conciencia que los observa. Pero aquí en Ronda, mientras el sol se oculta tras la serranía, siento que esta historia apenas comienza. Porque, aunque parezca que la batalla es conmigo mismo, hay algo más allá, algo que no veo pero que me observa. Algo que sabe que estoy despierto, y no está nada contento. ¿Quién o qué será ese misterio que acecha mi despertar? Mañana te lo contaré. Esa noche en Ronda, mientras el viento fresco recorría las callejuelas empedradas y el aroma de jazmín se colaba por las ventanas, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, mirando las luces tenues del casco antiguo. Mi mente no podía dejar de darle vueltas a ese extraño sentimiento de ser observado. No era paranoia, ni miedo irracional. Era algo más profundo, como un susurro que apenas rozaba mi conciencia, pero que se hacía más fuerte con cada intento de ignorarlo. Pensaba en Clara, la vecina del tercer piso, que siempre vestía con una elegancia natural. Aquella noche la vi pasar con un vestido rojo que le caía justo por encima de las rodillas, sus tacones negros resonando en el pasillo.
Llevaba pendientes de plata que brillaban como estrellas, y su pelo oscuro, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros con una sensualidad contenida. No pude evitar sentir ese viejo tirón de deseo, esa mezcla de admiración y tentación que me recordaba por qué la batalla era tan dura. Pero también me di cuenta de que no era solo ella. Era todo ese mundo que me rodeaba, una mezcla irresistible de belleza y peligro. La lujuria no era solo un enemigo, era un reflejo de mi propia humanidad, un recordatorio de que, por más que busque la luz, sigo siendo un hombre de carne y hueso, con todas sus debilidades. Mientras fumaba un cigarrillo, recordé las palabras de don Emilio, el cura del pueblo, un hombre mayor con ojos que parecían haber visto demasiado. Javier, me decía con su voz grave y pausada, la lucha no es contra el deseo en sí, sino contra la esclavitud que éste impone. El que no reconoce su sombra, nunca verá la luz completa. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Cuántas veces había intentado negar lo que sentía, como si esconder la sombra la hiciera desaparecer? Pero la sombra estaba ahí, tan viva como el sol que al día siguiente bañaría los olivares. Mi despertar espiritual no me había liberado de la carne, al contrario, me había mostrado que cuerpo y alma están más entrelazados de lo que quería admitir. Entonces, en medio de esa tormenta interna, me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra el deseo, sino contra la soledad que lo alimenta. Porque cuando uno está solo, cuando el silencio es tan denso que duele, cualquier contacto, aunque sea efímero y vacío, parece una tabla de salvación. Pero justo cuando pensaba en eso, escuché un golpe sordo en la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esas horas? Abrí con cautela y no había nadie. Solo un pequeño sobre blanco, con mi nombre escrito a mano, sin remitente. Dentro, una nota que decía, despierta, Javier. No estás solo, pero el precio de la verdad es caro. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Quién me había dejado esa nota? ¿Qué verdad debía despertar? Sentí que ese mensaje era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodea. Cerré la puerta con cuidado, y miré hacia el pueblo, donde las sombras parecían alargarse, ocultando secretos que aún no estaba listo para enfrentar. Pero una cosa estaba clara, la batalla apenas empezaba, y yo ya no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, el sol de Andalucía se colaba entre las persianas de mi habitación con una luz dorada que parecía prometer claridad, aunque mi mente seguía envuelta en dudas. Me vestí rápido, con una camisa blanca de lino que me hacía sentir fresco y unos pantalones de tela ligera, perfectos para el calor que ya empezaba a dominar Ronda. Salí a la calle con la nota aún en el bolsillo, como un recordatorio latente de que algo estaba cambiando. Decidí ir a la Plaza Duquesa de Parcent, el corazón del pueblo, donde siempre había movimiento y podía perderme entre la gente sin sentirme tan solo. Allí, entre la charla de los jubilados que tomaban café y el bullicio de los turistas, vi a Marta, la dueña de la librería El Aljibe. Marta era una mujer en sus 40, de figura esbelta y porte elegante, siempre con un toque bohemio. Ese día llevaba una blusa blanca con encajes y una falda larga color burdeos que rozaba sus tobillos. Sus sandalias de cuero desgastado dejaban ver sus pies delicados. Su cabello castaño recogido en un moño imperfecto le daba un aire de misterio que me atraía sin remedio. Me acerqué a la librería, el olor a papel viejo y a café recién hecho me envolvió, un refugio para mi mente agitada. Marta me saludó con una sonrisa cálida, pero noté en sus ojos una chispa de preocupación, como si ella también llevara un peso invisible. «Javier, ¿todo bien?», me preguntó, mientras me ofrecía un libro antiguo sobre misticismo andaluz. «No mucho», respondí, guardando la nota en el bolsillo. «Anoche recibí algo extraño». «Una advertencia, supongo». Ella frunció el ceño y bajó la voz. «Ronda guarda secretos que pocos se atreven a enfrentar. Hay quienes creen que despertar es un don, pero también una maldición. No solo luchas contra tus deseos, sino contra fuerzas que no se ven, pero que se sienten». Sentí un escalofrío. Marta siempre había sido la voz de la razón en mis momentos de confusión, pero esa vez parecía estar hablando de algo más oscuro, más profundo. «¿De qué fuerzas hablas?», pregunté,
tratando de no mostrar mi nerviosismo. No puedo decir mucho, dijo ella con un suspiro, pero hay historias antiguas, leyendas sobre guardianes del sueño, entidades que mantienen a la gente en una especie de letargo espiritual. Cuando alguien comienza a despertar, esas fuerzas se despiertan también, intentando detenerlo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Podría ser que la lucha interna que sentía no fuera solo mía? ¿Que algo más grande estuviera en juego? Mientras tanto, Marta se acercó y, con una sonrisa que rozaba la complicidad, me dijo: por cierto, deberías aprender a manejar ese deseo tuyo sin que te maneje a ti. Que no todo en la vida es sufrir por una vecina hermosa. No pude evitar reírme, sintiendo que, a pesar de todo, aún había espacio para la humanidad y el humor. Pero justo cuando pensaba en lo que me había dicho, un ruido seco resonó en la librería. Alguien había dejado caer un libro en el suelo, pero no había nadie a la vista. La sensación de ser observado volvió a envolverme, más fuerte que nunca. Ronda, con sus calles estrechas y sus secretos milenarios, parecía estar despertando conmigo. Y yo, Javier, estaba en el centro de esa tormenta invisible, sin saber si sería capaz de resistirla. El crepúsculo cayó sobre Ronda como un manto de terciopelo, tiñendo de naranja y púrpura las fachadas blancas y las callejas serpenteantes. Esa tarde, después de salir de la librería de Marta, sentí una mezcla de inquietud y determinación que me impulsó a caminar sin rumbo fijo, dejando que mis pasos me llevaran por el laberinto de piedra que esconde el pueblo. Pasé junto a la iglesia de Santa María la Mayor, donde la luz tenue filtrada por los vitrales dibujaba sombras danzantes sobre los bancos de madera. Me detuve un momento en la plaza, admirando la silueta de los molinos de viento en la loma cercana, testigos mudos de historias olvidadas. Pero entonces, entre el murmullo del viento, escuché un susurro casi imperceptible, una voz que parecía llamarme desde la oscuridad. Volteé, y allí estaba ella, Isabel, una mujer joven, de mirada profunda y una presencia que parecía envolver el aire a su alrededor. Llevaba un vestido de seda azul que resaltaba su piel morena, y sus labios carmesíes se curvaban en una sonrisa enigmática. Sus tacones de charol resonaban con un ritmo pausado, como si marcara el compás de un secreto que solo ella conocía. Javier, dijo con voz suave, pero firme. Sé que buscas respuestas, que sientes esa batalla dentro de ti. Pero debes saber que no estás solo, y que esa lucha es más antigua de lo que imaginas. Mi corazón se aceleró, por la cercanía y por la intensidad de sus palabras. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Soy alguien que también ha caminado por ese camino, respondió. Y aunque el deseo puede ser un enemigo feroz, también puede ser una llave. Una llave para abrir puertas que otros temen tocar. Sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y misterio, y por un momento pensé que estaba frente a una especie de guardiana o mensajera de algo mucho más grande. Intenté acercarme, pero en ese instante un gato negro cruzó la calle, interrumpiendo la escena y llevándose consigo el eco de sus palabras. Isabel desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de perfume a jazmín y misterio. Quedé allí, inmóvil, con un torbellino de emociones, deseo, miedo, esperanza y confusión. ¿Era real lo que acababa de vivir, o solo una ilusión provocada por mi mente inquieta? Pero sabía que esa noche no dormiría tranquilo. Algo se había despertado dentro de mí, y no había vuelta atrás. Mientras regresaba a casa, recordé la nota anónima y las advertencias de Marta. Sentí que estaba atrapado en un juego antiguo, donde cada paso me acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Al abrir la puerta de mi apartamento, una corriente fría me recorrió la espalda. En el suelo, sobre la alfombra, había un pequeño espejo roto. Lo levanté con cuidado y en el reflejo vi, por un instante fugaz, algo que no pude identificar, una sombra oscura que desapareció antes de que pudiera entender qué era. La batalla con mi deseo, con mis miedos, con esas fuerzas invisibles, estaba en pleno apogeo. Y yo, Javier, estaba solo en medio de la tormenta, con Isabel y esa sombra como enigmas que debía descifrar. Pero la pregunta que me rondaba la cabeza y que no me dejaba en paz era, ¿qué puerta abriría esa llave que Isabel mencionó? ¿Y estaría preparado para cruzarla?
La madrugada en Ronda siempre tiene un aire de misterio, como si el silencio fuera un velo que oculta secretos que solo se revelan a los más insomnes. Esa noche no fue la excepción. Me acosté con el reflejo de aquel espejo roto clavado en la mente, y con la imagen de Isabel, esa mujer que parecía surgir de otro mundo, danzando entre la realidad y el sueño. El cansancio no me venció, y antes del amanecer ya estaba de pie, vestido con unos vaqueros gastados y una camiseta sencilla, con mis zapatillas de lona listas para cualquier aventura o enfrentamiento interior. Decidí salir a dar un paseo por el Puente Nuevo, esa maravilla que une los dos lados del pueblo sobre el desfiladero del Tajo, un lugar donde siempre me sentí pequeño ante la inmensidad de la naturaleza y el tiempo. Mientras caminaba, sentí la fría brisa que bajaba del desfiladero, y miré hacia abajo, donde el río Guadalevín serpenteaba entre las rocas, ajeno a mis conflictos. Fue en ese instante cuando vi a un hombre sentado en un banco, envuelto en una gabardina oscura, con el rostro semioculto por un sombrero de ala ancha. Tenía una presencia inquietante, como si fuera una sombra caminante. Me acerqué con cautela, pero algo en su mirada me detuvo. Era una mezcla de tristeza y conocimiento antiguo. Sin decir palabra, me tendió un libro viejo, encuadernado en cuero con inscripciones doradas que apenas podía descifrar. En la portada, solo se leía, El arte del equilibrio. Para ti, Javier, dijo con voz ronca. Este libro guarda respuestas, pero también advertencias. No todo lo que despiertas está listo para ser enfrentado. Intenté preguntar quién era, pero el hombre ya se había levantado y desaparecido entre las sombras de la madrugada, dejando atrás solo el eco de sus palabras y el peso del libro en mis manos. Abrí el libro con cuidado en un banco cercano. Las páginas estaban llenas de escritos antiguos, dibujos de símbolos arcanos y relatos sobre maestros que habían aprendido a coexistir con sus deseos sin dejarse dominar por ellos. Había historias de sufrimiento y de triunfo, de caídas y de levantadas, pero sobre todo, de una disciplina que no se impone con rigidez, sino con amor hacia uno mismo. Mientras leía, recordé la lucha interna que me carcomía, el fuego del deseo que me hacía sentir vivo, pero también vulnerable, la soledad que me empujaba a buscar conexiones efímeras, y la sombra oscura que parecía acecharme desde aquel espejo roto. En una de las páginas, encontré una frase que me hizo detener la lectura y respirar hondo: el equilibrio no es la ausencia de deseo, sino la capacidad de bailar con él sin perder el paso. De repente, sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara. Me giré rápidamente, pero no había nadie más en el puente, solo el amanecer tiñendo de rosa las montañas. Guardé el libro bajo el brazo y regresé a casa, con una mezcla de esperanza y temor. Ese libro podía ser la clave para entender la batalla que libraba, pero también un recordatorio de que el camino sería duro. Al entrar en mi apartamento, noté que la nota anónima había desaparecido, pero en su lugar, sobre la mesa, había una rosa blanca. Perfecta, intacta, pero con un pétalo manchado de tinta roja. Y en esa tinta, apenas legible, una nueva advertencia: el equilibrio es frágil. No dejes que la pasión te arrastre al abismo. Sentí que la historia se complicaba, y que el misterio que me rodeaba no era solo interno, sino algo que escapaba a mi control. Javier, me dije, prepárate. Lo peor está por venir. Aquella tarde en Ronda, mientras el sol declinaba dejando una luz anaranjada que bañaba las fachadas encaladas, sentí una mezcla de inquietud y necesidad de despejar mi mente. Decidí dar un paseo por los alrededores del antiguo lavadero, un lugar olvidado que los vecinos apenas frecuentan, pero que para mí siempre tuvo un aura especial, como si guardara ecos del pasado y secretos susurrados. Llevaba puesta una camisa azul clara, ligeramente desabotonada en el cuello, que dejaba entrever el vello de mi pecho, y unos pantalones de lino beige que me hacían sentir cómodo y, quizás sin querer, un poco más atractivo. En los pies, unas alpargatas de esparto que resonaban suavemente sobre las piedras del camino. Quería sentir el contacto con la tierra, con lo real, para anclarme ante la tormenta que sentía dentro. Mientras caminaba, me crucé con Lucía, una amiga de la infancia que no había visto en meses. Lucía tenía esa belleza andaluza que parece salir de un cuadro: piel dorada, ojos verdes que brillaban con picardía, y un vestido blanco de tirantes que dejaba sus brazos bronceados al descubierto.
Llevaba unas sandalias de tacón bajo adornadas con pequeñas flores, y su cabello rizado caía desordenado, dándole un aire salvaje que me hizo recordar por qué siempre había sentido algo más que amistad hacia ella. Javier. Me saludó con una sonrisa amplia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí. Demasiado tiempo, Lucía, respondí, intentando que mi voz sonara casual. He estado ocupado. Ella me miró con atención, como si intentara leer entre líneas mis silencios. ¿Sigues con esas cosas de la espiritualidad?, preguntó, ladeando la cabeza con un gesto divertido. Ya sabes que yo siempre he preferido vivir sin complicaciones. Reí, porque era cierto. Lucía siempre había sido lo opuesto a mí en ese sentido, el equilibrio perfecto a mi tormenta interna. Sí, pero a veces parece que cuanto más despierto estoy, más me cuesta lidiar con todo, confesé. Como si el deseo y la búsqueda de sentido fueran enemigos y aliados al mismo tiempo. Ella me miró fijamente unos segundos y luego, con una sonrisa traviesa, dijo: Pues mira, no todo es tan complicado. A veces un buen vino y una noche de baile arreglan más que 1000 meditaciones. Antes de que pudiera replicar, me tomó del brazo y me arrastró hacia una pequeña taberna cercana, donde la música flamenca empezaba a llenar el aire y las risas se mezclaban con el tintinear de las copas. Sentí como, por un momento, las preocupaciones se desvanecían. Lucía bailaba con una gracia natural, su vestido blanco moviéndose al ritmo, dejando entrever la curva de sus caderas y la piel tersa de sus brazos. Sus ojos me retaban a olvidar la seriedad y simplemente vivir. Pero justo cuando me disponía a entregarme a ese instante de alegría y olvido, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje sin remitente: no te dejes engañar por la luz falsa. La oscuridad acecha más cerca de lo que imaginas. Una sombra volvió a caer sobre mi ánimo, un recordatorio frío de que la batalla, por muy fugaz que fuera la tregua, seguía viva dentro de mí. Miré a Lucía, con su sonrisa abierta y sus ojos llenos de vida, y comprendí que esa dualidad, entre el deseo y el despertar, entre la sombra y la luz, era el camino que debía recorrer. Porque, aunque quisiera, no podía huir de lo que era ni de lo que sentía. Y en ese instante, rodeado de música y risas, supe que la verdadera lucha era aprender a bailar sin perder el paso, aun cuando el suelo temblara bajo mis pies. La noche en Ronda tenía un aire casi mágico, las farolas doradas iluminaban las calles estrechas y las sombras se alargaban jugando con la imaginación. Después de aquella velada con Lucía, sentí que algo dentro de mí se removía con más fuerza, una mezcla de exaltación y miedo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Decidí caminar sin rumbo, dejando que mis pasos me llevaran hacia el barrio San Francisco, un rincón antiguo y bohemio donde las paredes cuentan historias de amores prohibidos y secretos susurrados. Mientras avanzaba, vi una figura conocida: era Elena, una mujer que había conocido hacía tiempo en una tertulia literaria. Siempre vestía con un estilo impecable, esa noche llevaba un vestido negro ceñido al cuerpo que marcaba cada curva con elegancia, unas botas altas de cuero brillante y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna. Su pelo rubio, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto un cuello largo y delicado que invitaba a ser admirado. Elena me saludó con una sonrisa ladina y una mirada que parecía esconder un juego peligroso. «Javier, ¿a qué hora andas por estos lares?», preguntó, acercándose con esa voz suave y seductora. «No lo sé», respondí, sintiendo como el pulso se aceleraba. Supongo que buscando respuestas, o quizás huyendo de ellas. Ella rió, un sonido dulce pero con un toque de misterio. A veces las respuestas están donde menos las esperas. ¿Quieres que te acompañe?, dijo, ofreciéndome su brazo. Acepté, y juntos nos adentramos en las callejuelas, rodeados por el murmullo lejano de una guitarra flamenca que salía de algún bar cercano. Mientras caminábamos, Elena comenzó a contarme historias de antiguas leyendas del pueblo, de seres que vivían entre nosotros y que solo se revelaban a quienes estaban despiertos en el alma. «Dicen que el deseo es como un fuego», murmuró. «Puede calentar y dar vida, pero también quemar y destruir. El secreto está en aprender a manejarlo, no dejar que te consuma». Sus ojos se clavaron en los míos,
Y por un instante sentí que esa mujer tenía el poder de leer las profundidades de mi ser. El roce de su mano al rozar la mía fue un aviso, una tentación que despertó en mí una lucha interna aún más intensa. Llegamos a un pequeño mirador que dominaba el valle, donde las luces del pueblo parpadeaban como estrellas caídas. Nos sentamos en un banco de piedra, y Elena me miró con esa mezcla de complicidad y desafío. Javier, ¿alguna vez has sentido que hay algo más allá de la batalla que libras? ¿Algo que no solo es tuyo, sino parte de un plan mayor? Antes de que pudiera responder, un ruido seco rompió el silencio. Miramos hacia la fuente cercana y vimos a un hombre encapuchado que desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un pequeño objeto brillante. Me levanté rápido y recogí el objeto. Era un medallón con un símbolo extraño, una mezcla de cruz y espiral. Elena lo examinó con atención y luego lo guardó en su bolso. Esto no es casualidad, dijo con gravedad. Estás siendo llamado, Javier, y no puedes ignorarlo. El viento sopló fuerte, y la noche pareció cerrar un círculo invisible a nuestro alrededor. Sabía que la batalla interna con mi deseo era solo una parte de algo mucho más grande, y que cada encuentro, cada señal, me acercaba a un misterio que podía cambiarlo todo. Mientras caminaba de regreso a casa, el medallón guardado en mi bolsillo, una pregunta me perseguía: ¿estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba, o el deseo me arrastraría hacia un abismo del que no podría salir? El aire fresco de la madrugada en Ronda me envolvía mientras caminaba por las empedradas calles del barrio antiguo, con el medallón apretado en el bolsillo de la chaqueta. La ciudad, dormida bajo un manto de estrellas, parecía contener la respiración, como esperando que algo sucediera. Yo, sin embargo, sentía que cada paso me acercaba a un precipicio invisible. Entré en el bar La Taberna del Duende, un lugar pequeño y acogedor donde el olor a vino tinto y madera vieja se mezclaba con risas apagadas y conversaciones en voz baja. Allí, entre sombras y reflejos cálidos, estaba Raúl, un viejo amigo de la universidad que ahora vivía en un pueblo cercano y que siempre había tenido una visión escéptica pero profunda de la vida. Raúl llevaba una camisa negra con las mangas remangadas, mostrando tatuajes que parecían mapas de un mundo interior complejo. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia y una pizca de ironía, mientras sorbía un vaso de tinto con calma. Javier, me saludó con una sonrisa ladeada, hacía tiempo que no te veía tan inquieto. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te persigue alguna musa o algún fantasma? Le conté todo, la nota anónima, la aparición de Isabel, el libro que me entregaron en el puente, los encuentros con Marta, Lucía y Elena, y el medallón que ahora sentía como un peso en mi bolsillo. Vaya, pareciera que estás en medio de una novela de misterio, bromeó Raúl. Pero, en serio, ¿has pensado que todo esto puede ser una mezcla de tu mente y el deseo por encontrar sentido? A veces, el cerebro nos juega malas pasadas. Asentí, pero dentro de mí sabía que había algo más. Esa noche, sin embargo, quise permitirme un respiro, y le pedí a Raúl que me acompañara en una copa más. Mientras charlábamos, una camarera apareció, su presencia suave pero magnética. Se llamaba Carmen, y llevaba un vestido ajustado de color borgoña que resaltaba sus curvas sutilmente, combinado con unos zapatos de tacón negro que le daban un aire de confianza y misterio. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos negros no dejaban de observarnos con una mezcla de curiosidad y diversión. Carmen se acercó a la barra y, al servirme una copa, me dijo con una sonrisa cómplice: dicen que en Ronda, cuando la luna está llena, se revelan secretos que el día esconde. ¿Estás listo para descubrir los tuyos, Javier? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin saber por qué, le respondí: no sé si estoy listo, pero no puedo evitar querer saber. Ella se rió, y justo en ese momento, la puerta del bar se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y gafas de sol a pesar de la noche, entró con paso firme. Sus ojos, ocultos tras los cristales oscuros, parecían buscar algo o alguien. Raúl me susurró al oído: creo que tus fantasmas tienen compañía. El hombre caminó directo hacia nosotros, y antes de que pudiera reaccionar, me susurró al oído con voz grave: el despertar tiene un precio, Javier.
No todos están dispuestos a pagarlo. Y sin esperar respuesta, salió del bar dejando tras de sí un aire de amenaza y misterio. Mi corazón latía con fuerza. La batalla con el deseo era solo una parte del rompecabezas. Algo mucho más oscuro y profundo se estaba revelando ante mí. Y yo, Javier, estaba atrapado en medio, sin saber si sería el cazador o la presa. El eco de las palabras del desconocido resonaba en mi cabeza mientras salía del bar La Taberna del Duende. La noche en ronda se había vuelto aún más densa, como si las sombras cobraran vida y me siguieran paso a paso. Sentí el peso del medallón en mi bolsillo, un recordatorio constante de que ya no podía retroceder. Decidí caminar hacia el río Guadalevín, buscando la tranquilidad que me negaba el bullicio del pueblo. Las aguas bajaban rápidas y frías, reflejando la luna llena que iluminaba la garganta del Tajo. Me acerqué al puente viejo, ese que mis abuelos solían llamar el paso de los suspiros, y me apoyé en la barandilla, intentando ordenar mis pensamientos. De repente, una figura apareció a mi lado, era Isabel, la mujer del vestido azul, con esa mirada profunda que parecía leer el alma. Esta vez sus labios rojos se curvaron en una sonrisa suave, pero sus ojos transmitían urgencia. Javier, susurró, el medallón que llevas es mucho más que un objeto. Es un vínculo, una llave que abre puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Pero también es una carga, porque quien lo posee llama la atención de fuerzas que no entiendes. La observé, buscando en sus palabras una respuesta, una certeza. ¿Qué fuerzas? Pregunté, sintiendo cómo la ansiedad me apretaba el pecho. Las mismas que alimentan la lucha que llevas dentro, respondió. El deseo no es solo una batalla personal, es una trampa, una prueba. Y tú estás en medio de ella. Sentí como el frío de la noche se mezclaba con el fuego que ardía en mi interior. Isabel se acercó y, con un gesto casi maternal, me tomó la mano. No estás solo, aunque a veces la soledad te parezca insoportable. Hay quienes caminan contigo, aunque no siempre los veas. Pero debes elegir, dejar que el deseo te domine o aprender a convivir con él sin perder la esencia. Antes de que pudiera decir algo, un ruido seco rompió el silencio. Miramos hacia la orilla y vimos a Raúl, que se acercaba apresurado, con el rostro preocupado. Javier, tienes que venir conmigo, dijo sin rodeos. Hay algo que debes ver, algo que cambiará todo. Sin tiempo para preguntas, seguimos a Raúl por estrechos callejones hasta llegar a una vieja casona que parecía abandonada. Él sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta con cuidado. Dentro, la penumbra era casi total, salvo por una luz tenue que provenía de una habitación al fondo. Allí, sobre una mesa, había una serie de objetos, fotografías antiguas, cartas amarillentas y un libro abierto con símbolos que reconocí del arte del equilibrio. Raúl me miró serio. Esta es la historia que nadie te contó, Javier. La historia de los que despertaron antes que tú, y de cómo el deseo, la soledad y la lucha son parte de un ciclo que debemos romper. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La batalla que creía personal era en realidad parte de una trama mucho más grande, una herencia que debía enfrentar. Miré a Isabel y luego a Raúl, y supe que el camino que me esperaba sería más oscuro y complejo de lo que jamás imaginé. Pero también supe que no podía dar marcha atrás. El reloj marcaba la medianoche, y mientras las sombras parecían cerrar el círculo a nuestro alrededor, una pregunta quedaba en el aire, pesada y urgente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar Javier para romper ese ciclo y encontrar su verdadero equilibrio? La madrugada en ronda era un suspiro entre el sueño y la vigilia, un instante donde el tiempo parecía detenerse para revelar su secreto más oscuro. Dentro de aquella vieja casona, mientras la luz tenue iluminaba las páginas del libro antiguo, sentí que todo lo que creía conocer se desmoronaba. Raúl abrió una carta amarillenta con manos firmes y leyó en voz baja. Aquel que despierte completamente deberá enfrentar no solo sus deseos, sino las sombras que acechan en lo profundo. Porque en el equilibrio reside el poder, pero también la perdición. Isabel se acercó, su vestido azul rozando el suelo, y me miró con una intensidad que me obligó a enfrentar mi propia fragilidad. Javier, dijo, el medallón no solo abre puertas, también atrae a quienes quieren mantenernos dormidos.
No todo está en nuestra voluntad. Hay fuerzas que juegan con nosotros, que usan el deseo para atraparnos en un ciclo eterno. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. No era solo una lucha interna, era una guerra que trascendía lo visible, un combate entre la luz y la sombra dentro y fuera de mí. De repente, un estruendo sacudió la casa. La puerta principal se abrió de golpe y una figura oscura apareció en el umbral. Sus ojos brillaban con una luz roja, y de su boca surgió una voz que resonó en las paredes, profunda y amenazante. Javier, has despertado, pero aún no comprendes el precio. La batalla que crees personal es solo una pieza en un juego mucho mayor. Si quieres alcanzar la verdad, deberás enfrentarte a aquello que más temes, tu propia oscuridad. El corazón me latía con fuerza, la adrenalina mezclándose con el miedo. Sentí que todo el peso del mundo estaba sobre mis hombros, pero también una chispa de determinación. Isabel tomó mi mano con firmeza y dijo: No estás solo. Pero esta noche, debes decidir, seguir dormido en la comodidad de la ignorancia o despertar plenamente, con todos los riesgos y dolores que eso conlleva. Miré a los ojos a esa sombra que me desafiaba, y comprendí que la lucha apenas comenzaba. Que detrás de cada deseo, de cada tentación, había un abismo que podía devorarme o liberarme. Y en ese instante, mientras la luna llena iluminaba el rostro de Ronda, supe que el verdadero misterio no era quién era yo, sino que estaba dispuesto a hacer para no perderme en la oscuridad. El medallón brilló con una luz intensa, y la casa tembló como si el mismo suelo quisiera revelarme un secreto ancestral. ¿Sería capaz Javier de enfrentarse a su sombra y alcanzar el equilibrio, o sucumbiría para siempre a la pasión que amenaza con consumirlo? La respuesta estaba en el aire, suspendida entre la luz y la sombra, esperando ser descubierta en el próximo capítulo de esta historia que apenas comienza.